transatlántico SS America, que más luego se le llamaría como SS American Star, representa una de las cumbres de la arquitectura naval estadounidense de mediados del siglo XX, simbolizando no solo el ingenio técnico de su diseñador, William Francis Gibbs, sino que también la resiliencia y versatilidad de los buques de su era. Concebido en una época de tensiones geopolíticas crecientes, este buque fue diseñado con una dualidad intrínseca: ser un embajador de lujo en tiempos de paz y un robusto auxiliar en caso de guerra y cuando fuera necesario. A lo largo de su vida operativa de más de 5 décadas, el buque portó diversos nombres: América, USS West Point, Australis, Italy, Alfred II y finalmente American Star, con el cual acabaría sus últimos momentos, reflejando cada uno de ellos una etapa distinta en la evolución del transporte marítimo global. La génesis del SS América se encuentra en la Ley de la Marina Mercante de 1936, una legislación fundamental que buscaba revitalizar la flota mercante de los Estados Unidos ante la obsolescencia de los buques heredados de la Primera Guerra Mundial. Bajo esta premisa, la recién creada Comisión Marítima otorgó el contrato para el casco MC-1 a la compañía Newport New Shipbuilding and Dry Dock Co. en Virginia. El diseño fue encargado a William Francis Gibbs, quien ya era reconocido por su obsesión con la seguridad, la compartimentación estanca y la eficiencia hidrodinámica. El proceso de construcción del buque se llevó a cabo con una precisión técnica notable, supervisada estrechamente por inspectores navales que ya preveían su futura conversión militar. La quilla fue puesta el 22 de agosto de 1938, en un ambiente de creciente inestabilidad en Europa. El 22 de agosto de 1938 se colocó su quilla, designado como número de construcción 369. Su botadura se llevó a cabo el 31 de agosto de 1939, bautizado por la primera dama Eleanor Roosevelt, ante 30.000 espectadores. La entrega oficial se llevó a cabo el 2 de julio de 1940, entregado a la United States Line en Nueva York. Viaje inaugural, el 10 de agosto de 1940. Se iba a generar un crucero a San Juan, Puerto Rico, debido a la neutralidad de Estados Unidos. Pero la entrada en servicio militar fue el 15 de junio de 1941, comisionado como USS West Point o AP-23, debido al ataque a Pearl Harbor por parte del ejército japonés. La botadura del buque fue un evento agridulce, apenas un día después de que Eleanor Roosevelt rompiera la tradicional botella de champán en su proa. Las tropas alemanas invadieron Polonia, marcando el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Este hecho alteró radicalmente el destino del buque, que nunca llegó a navegar de forma regular en la ruta del Atlántico Norte, para la que había sido diseñado hasta después de finalizado el conflicto. En cuanto al diseño del casco del América, priorizaba la estabilidad y la capacidad de resistir daños masivos. Sus dimensiones lo convirtieron en buque de pasajeros más grande construido en suelo estadounidense, hasta la aparición del USS United States, su hermano, en 1952. En cuanto a los parámetros geométricos, podemos decir que la eslora total era de aproximadamente 220,37 metros o 723 pies. En cuanto a la eslora en flotación, 201,17 metros o 660 pies. Su manga máxima, 28,43 metros o 93 pies y 3 pulgadas. El calado de diseño era de 9,98 metros o 32 pies y 9 pulgadas. El calado límite a plena carga era de 10,06 metros o 33 pies y su altura desde la quilla a la chimenea era de aproximadamente 45,7 metros o 150 pies. El arqueo bruto original era de 26.454 toneladas, pero tras sucesivas reformas, especialmente durante su etapa bajo la bandera de Chandris Line, este valor aumentó a 33.961 GT, debido a la adición de nuevas cubiertas de alojamiento y áreas públicas. El desplazamiento a plena carga se cifraba en 35.440 toneladas, una masa considerable que requería una planta motriz de diseño avanzado para mantener las velocidades de crucero requeridas por las líneas postales y las necesidades de transporte de tropas. La propulsión del SS América fue diseñada por la planta de ingeniería de Newport New Shipbuilding, integrando tecnología que Gibbs consideraba el estándar de oro de la fiabilidad. El sistema se basaba en el uso de turbinas de vapor alimentadas por calderas de alta presión, una configuración que permitía una respuesta rápida y una alta eficiencia termodinámica.
En cuanto al sistema de calderas y generación de vapor, el corazón del buque estaba compuesta por 6 calderas de tubos de agua, o sea, acuatubulares, fabricadas por la prestigiosa firma Babcock & Wilcox, de cuya marca pues ya he hablado en otros vídeos. Por ejemplo, la clase Iowa empleaba calderas de esta marca. Estas unidades estaban distribuidas en 2 salas de calderas independientes para mejorar la supervivencia del buque en caso de inundación o ataque. Es decir, que en cada sala tenía 3 calderas. Las calderas utilizaban quemadores de petróleo, eliminando por completo la necesidad de almacenamiento de carbón y permitiendo un control más preciso de la presión del vapor. El vapor generado era conducido a través de colectores de alta presión hacia las turbinas. El diseño de estas calderas permitió una capacidad de respuesta notable para las maniobras en puerto, pero su función principal era sostener la demanda de vapor de las turbinas durante los cruces oceánicos de alta velocidad. Durante las pruebas de mar, el sistema demostró que podía operar sustancialmente por encima de sus valores nominales de diseño, lo que permitía al buque alcanzar velocidades de flanco superiores a los 25 nudos en condiciones ideales. Posiblemente la velocidad es mucho más, y yo intuyo, y así será, o así fue, que este buque llegaba a más velocidad, pero como era un buque que también podía emplearse en el mundo militar, esta velocidad está censurada, pero mínimo llegaría a 30 a 35 nudos. La planta motriz consistía en 2 turbinas de vapor de la firma Newport News Parson, cada una conectada a un eje de hélice independiente. Cada conjunto de turbinas incluía etapa de alta, media y baja presión, para extraer la máxima energía posible del vapor antes de su condensación y retorno a las calderas. Para armonizar las altas velocidades de rotación de las turbinas con las velocidades de rotación más eficientes de las hélices, se emplearon engranajes de doble reducción. Este mecanismo es técnicamente superior a la reducción simple, ya que permite que la turbina opere en su rango máximo de velocidad, es decir, de revoluciones por minuto, que eran miles de revoluciones por minuto, mientras que la hélice giraba a una velocidad que minimiza la cavitación, alrededor de 126 revoluciones por minuto, es decir, que bajaba de las miles revoluciones por minuto a apenas 100 y pico, en incluso era normal. La potencia normal era 34.000 caballos de fuerza al eje, o SHP, por cada eje. Potencia máxima en pruebas, 42.850 SHP, logrados durante las pruebas de resistencia de la Armada en junio de 1940. Los 2 ejes eran de acero forjado de alta resistencia. En cuanto a las hélices y el sistema de gobierno, el buque contaba con 2 hélices de 4 palas, fabricadas en bronce de manganeso, que ya era un estándar, para resistir la corrosión galvánica y proporcionar una durabilidad excepcional. El diámetro de las hélices, aunque no siempre especificado en los folletos de pasajeros, era de aproximadamente unos 18 pies, una dimensión optimizada para el calado de 10 metros del buque, y para evitar la vibración excesiva en las zonas de alojamiento de popa. Un sistema de gobierno estaba compuesto por un único timón compensado. Gibbs prestó especial atención al área del timón para asegurar que el buque tuviera una respuesta de maniobra superior a la de sus competidores británicos. El área total del timón fue diseñada para permitir giros cerrados a altas velocidades, una característica defensiva fundamental que salvó al buque de al menos un ataque de torpedo documentado durante su servicio en el Atlántico Sur. La velocidad era el activo más valioso de la América, permitiéndole navegar sin escolta durante gran parte de la Segunda Guerra Mundial, ya que era capaz de superar a la mayoría de los submarinos convencionales de la época. De hecho, Hitler en persona había puesto, digamos, precio, no a su cabeza, porque no a una persona, pero precio a su casco, por decir de alguna manera la broma, ¿no? Era tan rápido que Hitler había puesto una recompensa de varios millones de Reichsmark para que cualquier capitán de submarino alemán fuera capaz de hundirlo. Es decir, que si lo hundía te daban una recompensa bastante grande. Postdata, nadie lo consiguió hundir, por lo tanto pues quedó en una anécdota bastante curiosa. En cuanto a las condiciones de navegación, la velocidad de servicio diseñada era aproximadamente de 22 nudos, aproximadamente 40.74 km por hora. La velocidad máxima sostenida o endurance era de 24.5 nudos o 45.37 km por hora. Y el récord de velocidad máxima en prueba, al menos que se sepa, que seguramente es mayor, era de 25.3 nudos o 46.85 km por hora. Esta capacidad de mantener más de 24 nudos de forma continua
lo situaba en el escalafón de los monstruos marinos, oceánicos, un término coloquial de la Armada de los Estados Unidos para los transportes de tropas de alta velocidad que podían cruzar el océano de forma independiente. Es decir, monstruos era porque era un buque que muy difícilmente lo podías alcanzar con torpedos. El tipo de combustible que empleaba era petróleo pesado, o fuel oil, específicamente el estándar naval Navy Special Fuel Oil, o NSFO. Durante sus años de guerra, el buque tenía una capacidad de búnker excepcional, lo que le permitía realizar travesías de larga distancia sin escala. Técnica, una ventaja estratégica crítica, en frente de sus homólogos alemanes. La capacidad total de combustible era de aproximadamente 4.938 toneladas al 97% de llenado. En cuanto al consumo diario estimado, aproximadamente a velocidad de crucero consumía 250 toneladas de combustible. La autonomía total o radio de crucero era de aproximadamente 11.000 millas náuticas a 22 nudos de velocidad. Esta autonomía de 11.000 millas náuticas significaba que el buque podía navegar desde la costa este de los Estados Unidos hasta Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y continuar hacia el Océano Índico sin necesidad de reabastecimiento inmediato. Una capacidad que fue explotada al máximo durante las misiones de refuerzo en el sudeste asiático de 1942. En cuanto a la seguridad estructural y la compartimentación, la filosofía de diseño de William Francis Gibbs se basaba en la premisa de que un buque debía ser capaz de sobrevivir a impactos catastróficos que hundirían a naves convencionales. El SS America fue el banco de pruebas para las innovaciones que luego se perfeccionarían en el USS United States, es decir, su hermano más joven. El casco estaba dividido en 14 compartimentos estancos principales mediante mamparos transversales, estancos que se elevaban hasta la cubierta principal. Estos mamparos estaban equipados con puertas estancas de accionamiento hidráulico que podían ser cerradas remotamente desde el puente de mando o localmente en caso de emergencia. La compartimentación cumplía con creces los estándares internacionales de la época, ya que, en primer lugar, tenía estándar de 3 compartimentos. El buque estaba diseñado para mantenerse a flote y estable incluso si 3 de sus compartimentos más grandes se inundaban simultáneamente. 2. Doble fondo celular. La estructura del doble fondo del buque era una red de compartimentos estancos que se extendía a lo largo de toda la quilla, proporcionando una barrera contra encallamiento y sirviendo simultáneamente para el almacenamiento de agua de lastre y combustible. Y 3. Protección contra incendios. A diferencia de los cruceros europeos que utilizaban maderas nobles de forma extensiva, los interiores de la América empleaban acero, aluminio, cerámica y marinite, un material compuesto de amianto y sílice incombustible, para minimizar la carga de fuego. Paradójicamente, esta robusta compartimentación, diseñada para salvar al buque en alta mar, contribuyó a su desintegración asimétrica cuando cayó en Fuerteventura en 1994, ya que el agua atrapada en compartimentos específicos generó tensiones estructurales que facilitaron el colapso de la sección de popa. Y más tarde, la prueba. El 1 de junio de 1941, el buque fue adquirido formalmente por la Armada de los Estados Unidos y renombrado USS West Point, o sus siglas AP-23, en honor a la Academia Militar de los Estados Unidos. La conversión de transatlántico de lujo a transporte de tropas blindado fue un logro logístico masivo que transformó radicalmente la capacidad y apariencia del buque. Igual que su hermano menor, el USS United States, seguramente hubo un préstamo, es decir, que la Armada estadounidense pagó un porcentaje del barco, con condición de que se pudiera reconvertir en transporte de tropas en el caso que fuera necesario, y en este caso sí fue empleado para, el conflicto que abarcó medio globo. Pero desde su construcción, pues, se barajaba esa opción, por lo tanto, era convertible muy fácilmente. Por eso tardaban tan poco tiempo en convertirlo en buque de transporte de tropas. La transformación interna fue radical. Las lujosas suites para 2 personas fueron reequipadas con literas standy de lona y marcos de tubería, llegando a albergar hasta 36 hombres en el mismo camarote. Categoría: la capacidad original de 1940 era de 1.200 pasajeros o tropas en las 3 clases. Tripulación, pues, era de 643 personas. Y complemento naval de oficiales y marinería, pues no está disponible esa,
e información. Esto en 1940. En 1945 pasó de 7.678 a casi 8.175, es decir, que de 1.200 personas pasó a entre 7.700 a casi 8.200. La tripulación pasó de 643 en 1940 a 750, el promedio de guerra, en 1945. Y el complemento naval, ya sea oficiales y marinería, para 1945 tenía 969, incluyendo destacamentos de marines. La tripulación naval estaba organizada en divisiones operativas. La división F era de Fire Room para las calderas, la división M, Machinery, para las tuberías, y diversas divisiones de cubierta encargadas de la navegación y las turbinas, el mantenimiento del casco, especialmente la pintura para combatir la corrosión, y el manejo de armamento. En cuanto al armamento defensivo y la evolución de la artillería, como transporte de tropas, el West Point necesitaba una capacidad de defensa antiaérea y de superficie sustancial para operar en zonas de combate. Su armamento fue reforzado continuamente a medida de que las tácticas del eje evolucionaban. La configuración inicial, en agosto de 1941, tenía 4 cañones de 5 pulgadas, calibre 51, de ángulo bajo, para defensa de superficie, y 2 cañones de 3 pulgadas, calibre 23, para defensa aérea ligera. En cuanto a la configuración intermedia de 1942, se añadieron 2 montajes cuádruples de 1.1 pulgadas, conocidos como los pianos del Chicago, y entre 12 y 14 cañones automáticos o Oerlikon de 20 mm. En cuanto a la configuración final de 1944 a 1945, el armamento alcanzó su punto máximo, con 4 cañones de 5 pulgadas, calibre 38, de doble propósito, capaces de disparar proyectiles con espoleta de proximidad contra aviones, 4 montajes de 1.1 pulgadas, 14 cañones de 20 mm y 8 ametralladoras pesadas de 0.50 de calibre. En cuanto a sensores y equipos de detección, a mediados de la guerra el West Point fue equipado con tecnologías de detección electrónica de vanguardia para la época. Por ejemplo, radares de búsqueda aérea, generalmente modelos como el SC o el SK, instalados en el mástil de radar, que permitían identificar formaciones de bombarderos enemigos antes de que fueran visibles para los vigías. Sistemas de IFF, identificación amigo-enemigo, para coordinar la defensa antiaérea con las fuerzas aéreas aliadas. Equipo de sonar hidrófono. Aunque de capacidad limitada comparadas con las de un destructor, el buque contaba con un sistema de escucha para detectar la proximidad de submarinos mientras navegaba a velocidades más lentas en convoy. Cable de desmagnetización. Como se mencionó anteriormente, el sistema de degaussing era una medida de sensores pasivos crítica para anular la firma magnética del buque y evitar la detonación de minas de fondo. En cuanto a operaciones aéreas y el proyecto de portaaviones AVG-4, un aspecto técnico poco conocido pero fascinante de la historia del West Point es su relación con la aviación naval. Aunque operó principalmente como transporte de tropas, hubo planes serios para transformar su arquitectura en una plataforma de lanzamiento de aeronaves. En cuanto al diseño del Airplane Transport AVG-4, en junio de 1941, el jefe de operaciones navales, CNO, ordenó estudiar la conversión del West Point en un transporte de aviones, o APV, de la clase Wakefield. Especificaciones del diseño. Se planea instalar una cubierta de vuelo de madera y acero de 620 pies de largo, que cubrirían gran parte de la superestructura. Modificaciones de ingeniería. Para evitar las turbulencias de los humos, sobre la cubierta de vuelo se diseñaron chimeneas horizontales que se extendían 15 pies hacia babor y estribor. Cancelación. La designación AVG-4 Auxiliary Aircraft Ferry fue reservada para el buque. Sin embargo, tras el ataque a Pearl Harbor, la necesidad de transporte de grandes unidades de infantería, brigadas completas, superó la necesidad de transportadores de aviones y el proyecto fue cancelado, por fortuna, el 31 de diciembre de 1941. En cuanto a la tarea de tendedor de hidroaviones y transporte de carga aérea, a pesar de no ser convertido en portaaviones, el West Point participó activamente en el apoyo logístico a las unidades de aviación en el Pacífico. En cuanto, por ejemplo, en primer lugar tenemos tendedor de hidroaviones o Seaplane Tender.
En varias ocasiones el buque actuó como base móvil para escuadrones de patrulla equipados con hidroaviones Consolidated PBY Catalina. Proporcionaba combustible de aviación, municiones y alojamiento para las tripulaciones de vuelo del ala VP B-19 en lugares como Eniwetok y Okinawa. Y transporte de carga crítica. El buque transportó fuselaje de aviones desmontados, motores y piezas de repuesto esenciales para mantener la superioridad aérea aliada. En sus bodegas de carga de 110.243 pies cúbicos se estimaba material de alta prioridad que otros buques más lentos no podían entregar a tiempo debido a la peligrosidad de ataques por torpedos. En cuanto a las aeronaves relacionadas, tenemos las hidroaviones bimotor, como mencioné, el Consolidated PBY Catalina, que era de patrulla marítima y rescate, apoyados por el West Point en el Pacífico, y el Grumman J-2F DAC, biplano anfibio, hidroavión de utilidad para misiones de enlace y observación. El servicio de guerra del USS West Point fue ejemplar, completando 151 travesías y transportando a más de medio millón de personas, sin perder un solo pasajero por acción enemiga. En cuanto al espionaje a bordo, el anillo Duquesne. Incluso antes de entrar formalmente en la guerra, el buque fue escenario de operaciones de inteligencia. Dos espías alemanes, Franz Josef Stingler, que trabajaba como carnicero jefe, y Erwin Wilhelm Ziegler, formaba parte de la tripulación civil en 1941. Recopilaban información sobre el movimiento de buques y las defensas militares en la zona del Canal de Panamá y la transmitían a agentes alemanes en el extranjero. Fueron descubiertos por el FBI como parte de la red de espionaje Duquesne, la mayor condena por espionaje en la historia de los Estados Unidos. Stingler fue sentenciado a 16 años de prisión. En cuanto a la caída de Singapur y el esfuerzo de la 18ª División, la misión más crítica y peligrosa ocurrió en enero de 1942. El West Point y su gemelo USS Wakefield fueron enviados en el convoy BUM-11, perdona que no me sale la palabra, BM-11 para intentar salvar Singapur. En cuanto al desembarco bajo fuego, el buque llegó a puerto de Keppel el 29 de enero de 1942. Transportaba a los hombres de la 18ª División de Infantería Británica, incluyendo unidades de Sherwood, Foresters y regimientos de ingenieros reales. En cuanto a ataques aéreos, mientras se realizaba la descarga, los bombarderos japoneses atacaron al puerto. El Wakefield recibió un impacto directo, pero el West Point solo sufrió daños superficiales por metralla. En cuanto a la evacuación, tras desembarcar a las tropas, que lamentablemente caerían prisioneras apenas 2 semanas después tras la capitulación de la ciudad, el buque cargó a más de 2.000 civiles, mujeres y niños, además de personal militar, evacuándolos hacia Batavia y luego hacia Australia. En cuanto a la operación Magic Carpet y misiones de posguerra, tras la victoria en Europa y el Pacífico, el West Point participó en la operación Magic Carpet, el esfuerzo masivo para repatriar a los militares estadounidenses. En un solo año, entre 1944 y 1945, el buque cruzó el Atlántico 24 meses, llevando a casa a miles de veteranos heridos de guerra. O sea, este buque actuó como buque hospital ocasional y novias de guerra europeas, es decir, que soldados que llegaban a una ciudad la liberaban, pues una mujer se enamoraba de ellos y ellos la llevaban a Estados Unidos para conseguir y obtener la nacionalidad. En cuanto al declive y las múltiples identidades desde Australia hasta American Star, después de ser devuelto a la United States Line en 1946 y restaurado con su nombre original, el América operó con éxito hasta 1964, cuando la competencia de la aviación comercial hizo que su operación dejara de ser rentable. Además, hay que tener en cuenta que este buque ya tenía casi 30 años y ya estaba antiguo. La era del SS Australia, de 1964 a 1978. Vendido a la Chandris Line griega por 1.5 millones de dólares, el buque fue renombrado SS Australia. Bajo esta bandera, el buque fue sometido a su reforma técnica más extensa para adaptarlo al transporte de inmigrantes hacia Australia
y Nueva Zelanda. Aumento de capacidad. Se instalaron camarotes adicionales en áreas que antes eran espacios públicos, permitiendo llevar hasta 2.258 pasajeros. Cambios estéticos. El casco fue pintado de blanco y las chimeneas recibieron el distintivo logo de la X, azul de Chandri. A pesar de su edad, el buque mantuvo una reputación de barco feliz y fiable durante 14 años en la ruta de los inmigrantes, transportando a más de 300.000 personas hacia sus nuevas vidas en el hemisferio sur. En cuanto al fracaso de Ventura Cruises y abandono, entre 1978 a 1992. En 1978, una nueva compañía estadounidense, Venture Cruises, intentó capitalizar la nostalgia comprando el buque para cruceros económicos desde Nueva York, devolviéndole el nombre de América. Sin embargo, la operación fue un desastre técnico y sanitario. En primer lugar, tenía un estado deplorable. El buque zarpó con cucarachas, tuberías rotas y falta de mantenimiento básico. Hubo también incluso un motín de pasajeros, ya que en su primer viaje los pasajeros forzaron al capitán a regresar a puerto tras solo pasar la Estatua de la Libertad. La compañía quebró poco después, bajo el peso de las demandas judiciales. Tras ese episodio, el buque pasó por una serie de propietarios que lo mantuvieron amarrado en el Pireo, bajo nombres como Italy, Noga y Alfertos. Durante 16 años, las máquinas de Newport News permanecieron frías y los sistemas internos se deterioraron irreparablemente debido a la falta de mantenimiento. En cuanto al naufragio del American Star, fue en la anatomía de un desastre. En 1992, el buque fue adquirido por la Chao Phraya Transport Co. de Tailandia, con la intención de convertirlo en un hotel flotante de lujo en Bangkok, renombrado como American Star. Comenzó su última y fatídica travesía. En cuanto a remolque y la tormenta de enero de 1994, debido a que sus motores eran inoperables debido al mal estado de navieras griegas, que no es de extrañar ya que las navieras griegas normalmente suelen tener un mantenimiento bastante malo, se contrató al remolcador ucraniano Neftegas 67 para llevarlo a remolque desde Grecia hasta Tailandia, un viaje de 100 días, rodeando el Cabo de Buena Esperanza. La ruptura de remolque. El 15 de enero de 1994, el convoy se encontró con una tormenta atlántica con vientos de hasta 80 millas por hora y olas de 15 metros cerca de las Canarias. Las líneas de remolque bajo una tensión cíclica masiva se rompieron y se abandonó. A pesar de los esfuerzos del remolcador, las condiciones climáticas impidieron reconectar el cable. 6 tripulantes que habían abordado el American Star para intentar salvarlo tuvieron que ser rescatados por un helicóptero del Servicio de Rescate Español el 17 de enero de ese mismo año. En la madrugada del 18 de enero de 1994, el buque, a la deriva y sin potencia, fue empujado por el viento y las olas hacia la costa oeste de Fuerteventura, encallando en la costa de Playa de Garcés. En cuanto al proceso de desintegración y descubrimiento, entre comillas, submarino, el impacto contra las rocas de la sección media del casco fue fatal para un buque de su antigüedad y estructura remachada, posiblemente incluso de monocasco. En menos de 48 horas, la quilla se partió en dos y el buque se dividió en dos secciones distintas. En 1994, el buque se partió en dos. La sección de proa permaneció erguida mientras la popa iba colapsando hacia babor poco a poco. En 1996, 2 años después, hubo un saqueo total por parte de los lugareños, que desvalijaron el interior utilizando tirolina. En 1997, la popa colapsó. La sección de popa se vuelca hacia babor, colapsa hacia babor más bien, y desaparece bajo las olas. En 2005 colapsó la proa. Una fuerte tormenta hace que la sección de proa colapse hacia babor también. En 2007, desaparición superficial. La mayor parte de la estructura restante colapsa y queda cubierta por la marea alta. En 2013, borrado de mapa. El buque deja de ser visible en satélites convencionales. En 2019 hubo, entrecomillado, un redescubrimiento submarino. Un equipo de buceo confirma que la superestructura ha desaparecido. Solo quedan algunas calderas y la quilla. La pérdida del American Star tuvo un impacto significativo en la comunidad marítima internacional y local. Para Fuerteventura, el buque se convirtió en una atracción turística,
fantasmagórica que duró más de una década, pero también representó un riesgo ambiental que las autoridades canarias tuvieron que gestionar, especialmente ante la preocupación por derrames de hidrocarburos residuales de sus tanques de búnker. Conclusiones. El análisis integral del SS América revela un buque que fue mucho más que un simple medio de transporte. Desde el punto de vista de la ingeniería, demostró que los estándares de diseño militar aplicados a la marina mercante por Gibbs & Cox no solo eran viables, sino que proporcionaban una longevidad excepcional. El hecho de que una estructura diseñada para durar 20 años en servicio comercial resistiera 54 años de operaciones intensas y, posteriormente, una década de embates directos del Océano Atlántico en un banco de arena es un testimonio de la calidad del acero y la técnica de remachado de los astilleros Newport News. Su contribución a la Royal Navy y el esfuerzo aliado a través del transporte de la 18ª División hacia Singapur marcó un punto de inflexión en la logística militar, demostrando que los grandes transatlánticos eran componentes estratégicos insustituibles en el teatro de operaciones globales. Aunque el American Star ha sido finalmente consumido por el mar, su historia permanece como una crónica de la transición entre la era del vapor y la era de la aviación, y como un ejemplo de cómo la forma y la función puede alcanzar una armonía casi humana en el diseño de un Leviatán de acero.